Mucho gusto, mi nombre es Alfredo Escobar y en este día voy a hacer la presentación de un proyecto o mini proyecto, que es el primer proyecto de la materia optativa, procesamiento de señales multimedia, el cual consiste en filtrar algunas señales de audio mediante la herramienta Colab que trabaja con Python de Google. Em, para esta práctica, lo primero fue crear los audios. Bueno, vamos a ir con el código y luego vamos mostrando dónde salen los diferentes audios. Este es el código, está compuesto de esta parte que son simplemente las distintas librerías que se usan a lo largo de todo el código. Luego lo que sigue es el proceso de filtrado 1. En este caso, mi persona hizo dos ejercicios de filtrado, o al menos con dos audios. El primero trata de un audio grabado por mí mismo que tiene un ruido en una alta frecuencia y luego tiene información en las bajas frecuencias. Vamos a ver de qué trata este ruido. Ya está precargado, no lo voy a cargar porque tomaría mucho tiempo, sobre todo más adelante que hay que cargar más. Como se puede escuchar, el audio consiste de un pitido, el cual pues fue creado con un multímetro, no lo tengo a la mano, pero fue un multímetro puesto en continuidad, tocando sus dos puntas, que genera un pitido de una alta frecuencia y es una frecuencia constante, no está cambiando, lo cual evita la posibilidad de que se pueda llegar a solapar con la señal de la guitarra. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos una vez grabado el audio? Definimos esta función, toda esta función, que básicamente lo que hace es graficar una señal. Eso es todo lo que hace, grafica esta señal de audio y enseguida la llamamos para graficar ese mismo audio que acabamos de grabar. Esto es simplemente el límite en X de hasta dónde va a graficar. Le puse 8000, que es la máxima frecuencia que guarda, que llega a guardar información el tipo de archivo .mp3. Y aquí vemos el espectro. ¿Qué se puede notar aquí? Bueno, tenemos en las bajas frecuencias bastantes picos. Luego hay como un valle donde no hay mucha información. Y luego viene un pico muy alto, ya cerca de los 5000 hercios. Debe estar como en 4700 hercios aproximadamente. Como sabemos que el pitido es bastante más agudo que el sonido de la guitarra, podemos asumir que este es el pitido que queremos sacar o que queremos filtrar de nuestro audio. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente filtramos. En este caso, con un Butterworth, inicialmente, establecemos la frecuencia de sampling, creamos el filtro, B, A, eso es numerario y denominador. El, Esto viene siendo el orden del filtro, en este caso el filtro es de décimo orden, se estableció para una frecuencia de 1800, es decir, aproximadamente por aquí. Eso se hizo empíricamente, o bueno, más bien probando, ya que si se establecía en 3000, como tiene más lógica que en 3000 pues cortemos aquí, pero como esas curvas no son perfectas, tocó establecerlo por acá para que realmente le cortara todo este pico. Y es un pasabajo, lo que queremos en este caso es la información de la guitarra, la información de la izquierda, así que vamos a pasar la parte de abajo. Establecemos en la variable filtro, guardamos ese filtrado, la reproducimos, y esto de aquí es básicamente para plotear, para graficar el filtro como tal. Entonces, ploteamos el filtro, ploteamos la señal, y tenemos lo siguiente. Aquí vemos el filtro, como en 1800 empieza a bajar, pero si lo hiciéramos más a la derecha, realmente acabaría dejando parte del pitido aquel que veíamos. De hecho, podemos probarlo un momento.
Si lo pongo, por ejemplo, en 3000, donde había comentado, de hecho 3000 dejaba mucho, 2500, por ejemplo, está más a la derecha y miren cómo, si bien sí baja la potencia como tal de ese ruido, se disminuye el pico, sigue estando allí. Por eso es que tocó dejarlo en 1800. Entonces probemos ahora cómo se escucha el audio filtrado. Ahí se puede escuchar claramente cómo ya no existe el multímetro. Es decir que fue un filtrado exitoso. Se consiguió totalmente quitar ese ruido que nos quitaba información. Luego se hizo lo mismo con un Chebyshev y realmente no hubo mucha diferencia, aunque si nos fijamos en la gráfica de la frecuencia, la gráfica en el espectro de la frecuencia, se ve cómo realmente tenemos más información cerca de la zona donde estaba el pico como tal. Aquí aún tenemos información, mientras que aquí se, se perdió, aunque realmente no genera mucha diferencia ya en la parte audible. Suena prácticamente igual que filtrado con Butterworth. Entonces, ahora, lo siguiente que se hizo fue lo contrario, es decir, quitar la guitarra y dejar únicamente el pitido. Esto no tiene ningún fin práctico realmente, pero era para probar la diferencia o probar otro filtro que es el pasa alto. Hace lo mismo, pero al revés. Básicamente deja pasar la parte alta, las altas frecuencias, que en este caso lo que tenemos en altas frecuencias es el multímetro. Entonces, ahí se oye como si la guitarra nunca hubiera existido. Lo contrario de hace un rato. Ahorita el multímetro fue imaginación, ahora la guitarra fue imaginación. Únicamente se escucha el multímetro. Probemos. No, dejemos, iba a probar más arriba, pero realmente no cambia mucho. Simplemente baja un poquito la potencia de la frecuencia del pitido. Pero lo ideal es que tenga la potencia original, que en este caso está cerca de 0.008. Y si venimos aquí a la gráfica original, está prácticamente igual. Creo de hecho que está igual. Aquí se hizo lo mismo, pero con Chebyshev. Y realmente lo que he comentado hace un rato. Aquí hay un poquito de información que aquí está más baja, hay menos potencia en esa parte, pero acaba siendo esencialmente lo mismo. De hecho, inclusive con Chebyshev, en este caso, se llega a meter un poquito del sonido de la guitarra. Y de hecho, si se fijan aquí, la escala cambió a 0.007. Es decir, le bajó la potencia al sonido original y se cuela un poco la guitarra. Es decir, para este caso, es mejor usar el filtro Butterworth que el Chebyshev. Ahora viene la siguiente parte de filtrado. Viene lo siguiente que se llegó a filtrar. Que viene siendo, en este caso ya es una canción o un fragmento de una canción más bien, porque solo dura 38 segundos, el cual se sacó de esta página, eh, la cual tiene los multitracks de varias canciones gratuitos y libres de derecho de autor. Entonces aquí tenemos bastantes canciones. En este caso el que usamos fue este, Piece of Me. Y como ven aquí me dice 21 tracks. Se refiere a que tengo 21 grabaciones de los diferentes instrumentos de esa canción. En su mayoría casi todos eran de la batería. Como la batería tiene tantas partes,
de esos 21, como unos 12 eran de la batería. Habían 4 guitarras, 3 voces, el bajo. En este caso nos quedamos únicamente para hacer la práctica con 3, que fueron el bajo, la guitarra y una de las 4 voces. Fue la voz principal en este caso. Entonces escuchemos cómo suena la batería y el bajo solo. La guitarra eléctrica. Y por último, lo que viene siendo la voz. Listo. Entonces, ahora lo siguiente que hacemos es graficar en lo que viene siendo el espectro de la frecuencia. Ya, algo a destacar es que para esto se hace la transformada de Fourier. Se hace aquí dentro de la función del plot. Por aquí. Aquí está el tema de lo de la transformada de Fourier. Para poder ver cómo está ese audio con respecto al tiempo, verlo como respecto a la frecuencia, ver cuáles son sus componentes en la frecuencia. Entonces, tenemos el bajo, que vemos que llega como hasta los 500 hercios, y ya luego tiene, esto que tiene por aquí ya vienen siendo más bien armónicos. Realmente no es del sonido original del bajo. Luego tenemos de segundo lo que viene siendo la voz, que vemos que se maneja más que todo en los medios, pero sí llega a los altos, incluso llega un poco al tema de los bajos. Se mete un poco en la misma frecuencia que el bajo, si ven allí en alrededor de 500. Y por último la guitarra, que realmente sí tiene un rango audible muy grande, está prácticamente en toda la información o sea, la guitarra tiene prácticamente información en toda la banda de frecuencia que nos guarda este archivo, que es hasta 8000 hercios. Y bueno, comenzamos combinando todos los instrumentos. Básicamente creamos la variable song y le metemos la sumatoria de los 3 instrumentos por separado. Y lo escuchamos. Es muy similar a la original, es decir, es muy similar a esto. Pero aquí tenemos pues la batería, tenemos las voces de fondo, etc. Ya teniendo esto, podemos comparar lo que vayamos filtrando con esta misma gráfica. Y lo primero que se buscó fue dejar los tonos bajos y medios bajos. ¿De dónde sale esto? De la escala musical. Aquí está. Lo que viene siendo primera, segunda octava, tercera y cuarta octava hacen referencia a los graves y graves medios, o bajos y medios bajos. Así que se estableció un pasabajo únicamente de orden 10, igual que antes, orden 10, y con la frecuencia de los tonos medios bajos como frecuencia de corte para un pasabajos. Lo único que se hizo fue filtrarlo, reproducirlo, dibujar el filtro y dibujar la nueva gráfica. Entonces vamos a escucharlo. Ahí se ve claramente cómo se llegó a rescatar bastante el bajo. Como comentaba hace un rato, la guitarra realmente está en todo el espectro de la frecuencia, por eso se llega a escuchar, y la voz sí tiene una parte que entra en la zona del bajo. Pero como el bajo es quien tiene más potencia aquí, es quien está más presente, si nos fijamos en la gráfica del bajo, que es esta, la gráfica obtenida al hacer ese filtro es muy similar a la gráfica del bajo. Prácticamente no hay nada después de 500.
Y están estos picos aquí que son prácticamente los mismos del bajo. Estos sí van a estar un poco solapados con la parte de la guitarra y la voz, pero se rescata muy bien el bajo. Lo siguiente que se hizo fue lo mismo, pero con Chebyshev. Tonos bajos y medios bajos con Chebyshev, que es esencialmente lo mismo. En realidad no cambia mucho. Si bien la curva es mejor, sigue solapándose con la voz y con la guitarra, pero el bajo está muy rescatado. Se escucha prácticamente solo el bajo. Luego, lo siguiente que se hizo fue los tonos medios. Para esto se hizo un filtro pasabanda, que pues viene siendo básicamente, primero se hizo un filtrado pasabajas, y a esa señal ya filtrada se le hizo un pasaltas, lo cual nos deja esto. Si se fijan aquí no tenemos la parte del bajo y por acá tampoco está en la parte de los altos. Entonces podemos escuchar esto. ¿Dónde está el play? Aquí. Ahí se escucha claramente cómo cambia respecto al original. Recordemos cómo era el original, que pues viene siendo esta de aquí. Se escucha como la guitarra no llega tan alto, se sigue escuchando, pero no llega, no se escucha la parte más aguda de la guitarra. Y además de eso, el bajo desapareció. Es como si la canción no tuviera bajo. Si bien a la hora de rescatar el bajo se entromete un poco la voz, a la hora de quitar el bajo, ya el bajo sí desaparece del todo, al quitar los tonos bajos y medios bajos. Segundo. Okay. Listo. Lo siguiente que se filtró fueron únicamente los tonos agudos. Si nos fijamos en las gráficas originales de cada una de las señales, en los agudos, que ya después de los 2000, el bajo no está presente, la voz está presente, pero ya se pasó la parte de más potencia de la voz, que viene siendo por aquí. Y la guitarra sí está totalmente presente, como comentábamos, la guitarra está presente en prácticamente todo el espectro del archivo. Entonces, escuchemos la parte de los altos. Como comentaba en las gráficas, la guitarra es prácticamente la única que está presente, bueno, la que más presente está, el bajo directamente desapareció y la voz está, pero ya deja de ser tan entendible, ya es bastante más opaca por la guitarra, y la guitarra brilla totalmente más. Y cabe destacar que ya en este punto, después de los 2000, ya suelen ser frecuencias no muy agradables al oído. De hecho, pues sí, es bastante saturado. Pero para el tema del rock y el metal, de hecho se hacen pedales de guitarra que únicamente dejan las frecuencias altas para que suenen así adrede. Lo siguiente que se hizo fue quitar el bajo. A diferencia de este en el que ya no estaba el bajo, se quita el bajo, pero con el fin, en este caso, de tener todo el resto del espectro. Es decir, tendríamos toda la voz y toda la guitarra sin el bajo. Como comentaba hace un rato, prácticamente lo mejor o lo que mejor se pudo hacer con este audio fue quitar el bajo. La canción suena exactamente como la original, pero sin el bajo, lo cual es justamente lo que se buscaba. Y aquí en lo siguiente quitamos los medios, hicimos un rechazabanda, que bueno, aquí no sé por qué no quedó graficada el tema del bajo. Segundo. Filtrado 5. Ok, al final lo que se hizo fue el filtrado 7. ¿Qué se hace aquí?
Pues para el tema del rechazabanda, hacemos un pasabanda y un rechazabajos, un pasabajos, perdón, y se suman los dos filtros. Aquí está la suma de ambos para obtener ese rechazabanda que está en el filtrado 7. Reproducimos el filtrado 7 y lo dibujamos, que estaba dibujado ahora el filtrado 5, estaba nada más el pasa altas. Aquí vemos cómo tenemos la banda totalmente rechazada. Tenemos solo información alrededor después de 3500, que como vimos hace un rato es casi que solo la guitarra. Y aquí tenemos únicamente el bajo. Entonces, aquí lo que podemos esperar, se hizo con Chebyshev la parte del bajo, porque simplemente por variar, realmente no hay tanta diferencia entre un filtro y otro, al menos no audiblemente. Lo que se podría esperar es que sea más o menos la canción sin la voz. La voz va a estar presente, pero va a estar mucho menos presente que lo que viene siendo el bajo y la guitarra. Y con eso termina la práctica. Básicamente eso es esta práctica de filtrados. Entonces dejo el video hasta aquí, que quedó largo.